Ser intencional con Dios. Ser intencionales con Dios. ¿Qué significa ser intencionales con Dios? Es trabajar con un propósito, hacer que cada acción cuente, es estar consciente de la misión que significa tener presente en el panorama general. Ser intencional significa en enfocarse en hacer las cosas correctas en el momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ella de forma consistente. ¿Por qué el Señor ha colocado ser intencionalmente? Hoy tú y yo y su Santo Espíritu quien nos guía. Estamos aquí porque estamos en una búsqueda constante a través de su palabra. Ser intencional con lo que realmente en el Señor, por medio de la búsqueda, podemos encontrar y hallar realmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ser intencional, cuanto más intencionales seamos en crecer en comunión con Jesús, más se fortalecerá nuestro amor por Él. Y cuando nuestro amor por Él se fortalece, la manera en que expresamos nuestra adoración cambia. Fíjense que el Señor nos está invitando a una comunión y hoy tú y yo podemos decir, es que yo mantengo comunión todos los días con el Señor. Yo hoy todos los días me enfoco en buscar la palabra del Señor. Yo hoy todos los días y cada día de mi vida quiero estar apegado a la palabra del Señor. Pero cuanto seamos más intencionales con Jesús, es porque realmente queremos, anhelamos estar bajo su presencia. El ser intencional también nos conlleva a planear. Debemos planear nuestro tiempo con Dios, no ser algo improvisado o esporádico. Planea tiempo, planea tiempo, tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos para leer la Biblia. El Señor nos está invitando a que nosotros estemos orando, ayunando más, leyendo la Biblia, buscando su presencia. Qué bueno es que el Señor nos ha traído este tema porque realmente quizás nos hagamos esta pregunta, si realmente le estamos buscando al Señor. Este año, que ha sido el año del 2024, un año donde para muchos ha sido algo quizás para ti difícil, quizás para otros no, para otros ha sido un año bien, un año fabuloso. Y qué glorioso es ver cómo de alguna otra manera el Señor se ha glorificado durante este 2024 y el Señor no nos ha dejado. Ahora, mis hermanas, les invito a que vayamos a Primera de Pedro 2:2 y vamos a leer desde el 2 al versículo 5, pero lo voy a leer en la versión PDT, porque mientras buscaba anoche las comparaciones en las versiones, me encantó esta, aunque Reina Valera eh, habla de añadir virtud, añadir paciencia, pero leamos lo que dice en esta versión. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Y me voy a detener un poquito aquí cuando dice y busquen con ansias la leche espiritual pura. Y en el transcurso de la semana
específicamente el jueves cuando me tocó orar, por medio de una conversación que tuve con unas hermanas. Esa persona, una de esas hermanas me ministraba que nosotros estamos comiendo del bagazo, que realmente nosotros muchos nos estamos alimentando de lo que el otro se prepara en la intimidad con el Señor, pero nosotros queremos digerir o ingerir eso que ese hermano está trayendo, pero nosotros no estamos haciendo nuestra parte de buscar la palabra que tiene palabra con nutrientes, palabras que nos hará crecer, palabras que nos hará reverdecer, palabras que nos hará fructificar, prosperar y multiplicar. Ojo, no está mal que nosotros vengamos cada mañana a estos devocionales de las iglesias de Cristo Unida Ministerio Internacional, porque aún hoy, domingo, nosotros estamos apartando un tiempo para que el Señor realmente traiga algo nuevo a nuestras vidas. Entonces, tenemos que ansiar, o sea, tenemos que buscar esa leche espiritual. Pero ojo, sabemos que hay cristianos que ya están maduros y que ya no beben leche espiritual, sino que se alimentan de esos alimentos sólidos. ¿Y dónde está ese alimento sólido? En la misma palabra de Dios, porque la misma palabra, aunque te da leche espiritual, también te da por medio de la madurez y el crecimiento en la búsqueda del Señor, nos permite que nosotros realmente busquemos en las profundidades de su palabra y nos dé alimentos sólidos. ¿Para qué? Para poder crecer. Porque si nos alimentan siempre con pura leche, no vamos a crecer. Por eso el tiempo de un bebé recién nacido, de un tiempo de los animales, es por un corto periodo, para que porque esos nutrientes que a través de la madre amamanta son los nutrientes necesarios por ese tiempo, pero que cuando el niño va creciendo a través de los meses, a través de los años, necesita tener alimento sólido para poder crecer y desarrollarse. Dice que ansien la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. O sea, el Señor nos está diciendo su palabra que ya nosotros hemos probado del Señor, ya nosotros le hemos recordado la palabra del Señor, ya nosotros hemos estado allí sentada en la mesa del Señor. El Señor nos invita en esta noche por medio de este capítulo que nos acerquémonos al Señor Jesús, quien es la piedra viva, quien fue rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Usted y yo somos una piedra de valor, rechazado por los hombres afuera, pero escogida por el real sacerdote, Jehová de los ejércitos. Ustedes también son como esas piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Qué bueno y maravilloso es el Señor, que nos ha dado cuerpo, mente y espíritu, pero dentro de nuestro cuerpo está el templo del Espíritu Santo del Señor, quien habita en cada uno de nosotros y que Él también anhela que nosotros le busquemos intencionalmente. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro 1:5 al 11 en la versión PDT. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Y es que muchos a veces dicen, pero es que tú no confías, es que te falta fe. Y es que a veces tú y yo somos como Jesús, alguien de carne, alguien que siente, alguien que padece, alguien que sufre, pero que el Señor, a través de esa confianza que Él nos otorga, es donde Él quiere que tú y yo en esta noche depositemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras aflicciones y que vengamos realmente a quien Él es el que nos puede ayudar
en toda vicisitud por las cuales Él mismo, por su bondad y por su misericordia, permite que nosotros atravesemos. Procuren por esforzarse en hacer el bien. Procuren conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, tú y yo debemos ser pacientes, entregar su vida, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor, cada vez con excelencia. Nosotros no debemos darle la mendicidad al Señor, porque el Señor que todo lo bueno lo da y nos los da para que nosotros crezcamos en Él, ¿cómo no dejarle y darle un mejor servicio a Dios? Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado para siempre. Deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios, con gusto, le dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Mis hermanos, el crecimiento espiritual no va a suceder por sí solo. No es que hoy estamos escuchando la palabra y oramos al Señor y le decimos, hazme crecer, hazme que yo me fortalezca, pero el Señor, aunque todo lo puede, aunque todo a Él en su beneplácito amor puede hacer cosas que tú y yo ni siquiera tenemos la más mínima idea de lo que Él puede hacer, para Él no hay nada imposible, pero Él está esperando de ti y de mí que realmente nosotros seamos intencionados con Él, con su palabra, que realmente seamos como le dijo a Moisés, a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. El esforzarse cada día, mis hermanas, para ti, para mí, ¿cuánto nos cuesta en las mañanas despertarnos, levantarnos cuando está este clima tan sabroso y no queremos salir de nuestras habitaciones? Pero sin embargo, nosotros debemos hacer un esfuerzo para que tú y yo podamos salir a trabajar, para que tú y yo podamos hacer las cosas que realmente son las rutinas del día a día. Pero el Señor nos quiere hacer que realmente nosotros crezcamos espiritual, que así como pude leer por la gracia del Señor, Ezequiel 47 y Ezequiel viendo la visión que iba en las profundidades de la palabra y siendo medido, esa palabra todavía la tengo retumbando en mi mente, porque es que él viendo la visión decía que él iba caminando sobre ese mar, pero que cuando él daba cierto tiempo, o sea, cierta distancia, le eran medidos sus pasos. Y cada paso que, o sea, que él daba era llevado a 500 metros. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿en cuántos metros estaré yo realmente en la palabra de Dios? Y aunque la palabra dice, con la misma palabra que midas serás medido. Pero el Señor, en su bondad, esa medida que Él quiere hacer es porque Él realmente nos quiere hacer que seamos realmente maduros en Él. Por eso no podemos buscar al Señor de forma, de una casualidad o de manera improvisada, porque al Señor no le gusta, no le gustan las cosas por salir del paso, sino porque Él realmente vea que nosotros querramos buscarle. A veces tenemos hermanos y hermanas que que nos dan como ese empujón para que realmente estemos buscando la presencia del Señor. Así que si tú quieres o queremos crecer en nuestra vida con Dios, debemos ser intencionales. Y la intencionalidad implica planear, determinar, perseguir algo específico y sin duda todos tenemos diferentes áreas de nuestra vida en las que aún nos falta por crecer. Debemos ser pacientes con el propósito, con lo que el Señor determinó para nuestras vidas, porque lo que Dios determinó en ti no es lo mismo que Dios haya determinado en mí. Por eso, el caminar con Cristo es diariamente
El plan y el propósito que el Señor diseñó para ti no es el mismo plan que el Señor diseñó para mi vida. Y no es que uno lo pueda quizás determinar que el Señor sea egoísta, sino que los planes maravillosos que tiene con algunas de ustedes es grande, es maravilloso, pero conmigo también lo tiene. ¿Por qué? Porque todas somos hijas y somos herederas. Y lo que el Señor tiene siempre es bueno y bien para el crecimiento y para que solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se lleve la gloria. Hoy les invito a hacernos una pregunta. ¿En qué debemos ser intencionales para crecer y madurar espiritualmente? Primero, en buscar alimento espiritual. Si usted se levanta a las 4 o 5 de la mañana y entramos a orar, el tiempo que usted haya determinado para tener con esa intimidad con el Señor, antes incluso del devocional o después del devocional, ¿qué esfuerzo estás haciendo por realmente querer buscar una palabra fresca? A pesar de que el Señor nos habla en el devocional, pero ¿qué quiere hacer el Señor? Motivarnos a que estemos buscando su palabra. Y no es ser religioso, no es que vamos a pasar todo el día, pero nada más con una porción de la palabra, usted puede estar meditando todo ese versículo, todo ese capítulo, como ha sido el Señor desde el miércoles para acá, nada más leyendo Ezequiel y todavía Ezequiel no se me sale de mi mente. Así como también llevo el estudio de Samuel y, y ser intencional es buscar algo más de lo que ya aún el Señor nos ha otorgado a primera hora de la mañana. Fíjense que no podemos crecer si no nos alimentamos, pero el alimento espiritual lo debemos buscar. Segundo, en añadir suplementos a la fe. Tú y yo tomamos vitamina, tú y yo tomamos probiótico, tú y yo tomamos citrato de magnesio, tú y yo tomamos cantidades de vitaminas, suplementos dietéticos, suplementos del corazón, suplementos de diabetes, suplementos de artritis y muchos más de los que hoy en día el mercado farmacéutico nos ofrece. Pero estos suplementos que son añadidos a la fe sirven como un complemento. Puede ser, ese suplemento puede ser eh, asistir a una clase de discernimiento, a un estudio en específico en nuestras congregaciones, eh, hacer nuestros propios devocionales. Ya nosotros tenemos un ejemplo cada mañana de cómo hacer un devocional. Y quizás pueda que hagamos la primera oración, pueda que nosotros elevemos a una adoración. Si usted no sabe adorar, pero llega la alabanza, usted la ministra, usted luego lee la palabra, internaliza, le pide al Espíritu Santo la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento de la palabra y que por sobre todo usted y yo podamos meditar en el transcurso del día de hoy. Porque si hoy nos preguntan de qué hablaron el día viernes, quizás muchos no recuerdan. Si preguntan de qué habló la hermana que trajo la palabra el día miércoles, muchos no nos recordamos. Entonces, ese suplemento es añadir esos nutrientes, no comiendo como el Señor me ministraba en esta semana, esos bagazos, sino comer lo fresco, lo natural, lo vivo, lo que está reverdeciente, lo que está apartado y lo que está seleccionado para que tú y yo realmente tengamos los nutrientes del Padre. Tercero, en sufrir penalidades personales. Otro aspecto que nos da crecimiento es soportar el sufrimiento. Y muchos dicen, pero yo no estoy dispuesta a sufrir por esto que me está pasando. Y Jesús no sufrió. Muchos de los hijos de los que están escritos en la palabra no sufrieron. Incluso Abraham, cuando fue a dar su hijo, él sufrió. A él le dolía, pero él sabía que iba a tener una recompensa y de eso te voy a hablar más adelante. Eh,
no estamos hablando de buscar ese sufrimiento ni de provocar el sufrimiento, porque a veces nosotros provocamos el sufrimiento. Pero en la vida, a veces el sufrimiento simplemente llega por diversas situaciones y muchos cristianos y muchísimos cristianos, cuando llega la dificultad, abandonan el camino. Qué fuerte. Qué fuerte, porque tú y yo muchas veces permanecemos callados delante de, delante de los devocionales que se presentan aquí cada mañana, porque nosotros, a través del sufrimiento, a través de la vicisitud, porque me quedé sin empleo, porque me quedé sin esposo, porque mi hijo es rebelde, porque mi jefe me maltrata y muchas cosas más que estamos siendo como lacerados, nos están golpeando y a través de ese sufrimiento no queremos realmente buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra vista y nuestra mirada en eso que nos está faltando, en eso que estamos anhelando, en eso que estamos ansiosos por querer, pero que el Señor aún no nos los ha dado. Y qué fuerte es escuchar cuando el Señor dice o alguien te dice, aún todavía no estás preparada. Y qué bueno es hoy venir ante la presencia del Señor y puedo decir que hay cosas que yo no tengo porque realmente no estoy preparada. Porque si estoy tambaleando por una vicisitud que pueda venir a tocar mi puerta, el Señor no me va a otorgar algo que realmente yo no pueda sostener, que no me pueda, que no lo pueda eh, tomar con mis manos, porque me voy a derribar. Y el Señor, no es que Él no los quiere entregar, sino que Él no nos va a entregar algo que nos derribe, sino que lo que Él entrega es para que realmente nos fortalezca y nos podamos levantar en su presencia. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Aquí dice que a las penalidades no hay que sacarles la vuelta, hay que enfrentarlas, hay que sufrirlas. Tampoco dice que la debemos buscar, dice que cuando llegue la debemos sufrir, es decir, las debemos sentir, las debemos experimentar para poder aprender de ella y crecer gracias a ella. Jesús es el fiel ejemplo del que él no quería sufrir esas penalidades. ¿Por quién? Por ti, por mí, por un pueblo que estaba totalmente en pecado, pero que para él le iba a ser de provecho y de sacrificio para donde él está sentado cerca de querubines y gobierna en los cielos, gobierna en la tierra y gobierna en tu corazón y en mi corazón. Quiero decirles que en la Biblia hay hombres que fueron intencionales y quiero mencionarles algunos porque quizás los que les puedo mencionar, ustedes tienen otro. Y esta semana también el Señor me decía, de nada te vale o de nada te sirve tener conocimiento sin tener discernimiento o sabiduría. De nada te vale adquirir el conocimiento, pero no ponerlo en práctica. Y estos hombres fueron Enoc. Enoc caminaba con Dios. Eso lo pueden encontrar en Génesis 5:24. Abraham fue intencional a entregar el carnero en lugar de su hijo Isaac. Dios había provisto el carnero como sustituto para Isaac. Eso lo encontramos en Génesis 22:6. Otro hombre también que fue intencional en la búsqueda de la presencia del Señor y que ha sido un ejemplo de los mayores ejemplos que oraban día tras noche solamente para encontrar la respuesta del Señor, y fue Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Eso lo encontramos en Daniel 6:10 al 12. Otro ejemplo también lo encontramos como David. David habla de su deseo de hacerle un lugar al Señor donde pueda reposar su presencia, un deseo que le provocaba desvelo. Eso lo encontramos en Salmos 132:4. Otro ejemplo lo encontramos en Ana. Ana oraba fervientemente ante Dios para que el Señor le concediera
un hijo en su vientre. Pero vean la intencionalidad de Ana, que Ana subía al templo en búsqueda de esa presencia del Señor. ¿Por qué? Porque había otra Penina, que le estaba haciendo la guerra, porque ella sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y Ana oraba fervientemente para que Dios le concediera el deseo de ser madre. Fíjense que Ana, a pesar de su sufrimiento, porque ella estaba sufriendo antes de tener al niño, antes de tener a Samuel, que realmente, eh, aún conociendo el Señor, se lo, se lo otorgó, y Dios fue tan maravilloso que el ver la intención, y ojo, Ana no solamente lo pidió, Ana lo ofreció. Allí también el Señor, a pesar de que el Señor nos está invitando a ser intencional, el Señor nos está recordando que tengamos cuidado y tengamos presente que cuando nosotros hacemos como ese pacto, como ese compromiso con el Señor, tenemos que cumplir con él. El Señor no es para tomarlo como de relajo. Y a veces digo, wow, Señor, porque el Señor es fiel en sus promesas. Y dice su palabra que aunque tardare la promesa, tú y yo la vamos a tener. Otro hombre que tenía o que fue intencional fue Cornelio. Cornelio oraba y ayunaba a las 3 de la tarde cuando tuvo una visión. Él y su familia fueron salvos. Fíjense que Cornelio quizás pudo haber buscado a otra persona, pero él fue, como dice aquí, y quizás el amor suena feo, él fue aquí hay un dicho que dice, fue hacia el papá de los helados. O sea, quiere decir que Cornelio se dirigió al papá, al rey de reyes, al que le podía mostrar en una visión y cómo él y su familia fueron salvos. No se la mostró el profeta, no se la mostró el líder, sino Dios. Y eso está en Hechos 10:30. Por eso la intención es eso, el anhelar, el buscar la respuesta, es inquietar. Alguien me decía en estos días, era inquietar, es con ansia, es búsqueda, no quedarte dormida en los laureles. Otro de los hombres también que fueron intencionales en la Biblia, el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo, y también podemos hablar de Nicodemo, ¿por qué no? A pesar de que no lo tengo aquí anotado, fueron hombres que fueron perseguidores de la iglesia, pero que cuando realmente el Señor los tocó, cuando realmente el Señor los llamó para su reino, no hubo escapatoria. Y hoy yo acabo de escuchar a una hermana que dijo con sus propios labios que ahora estando aquí adentro no se quiere salir. Entonces, Pablo, sus objetivos era conocer a Cristo, permanecer en su poder, participar de sus sufrimientos y predicar el Evangelio. Todos queremos tener el poder, la gracia y el favor de Dios para donde quiera que nosotros vayamos. Todos queremos tener y gozar esos privilegios que el Señor nos otorga, pero no queremos ser partícipes de los sufrimientos, entonces no podemos, porque nosotros somos seres completos y el sufrimiento traerá recompensa. Y si nosotros estamos predicando el Evangelio, aunque seamos burlados, seamos rechazados, seamos juzgados, seamos desplazados, en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, tendremos recompensa. Y qué mayor ejemplo el que encontramos con Jesús, que fue toda su vida intencional haciendo, porque él era intencional en su vida, pero también era intencional en las acciones que solamente el Padre le podría revelar. Así que, hermano, una cosa que tuvieron en común todos ellos, todos estos hombres, que me faltaron mucho, pero ustedes los pueden también buscar, porque así como el Señor que permitió que quizás a las 2 de la mañana yo estuviese buscando esto, así el Señor te puede hacer buscar
tantas cosas que quizás ya lo has dicho, pero que no has puesto o no hemos puesto de nuestra parte a realmente a que Él nos hable directamente, perso a perso. Es que todos estos hombres fueron intencionales en la búsqueda de Dios y gracias a eso Dios se dejó encontrar. Para ponerlo en palabras más claras, ser intencional significa que si queremos tener más de Dios, probablemente tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. Y todo en nuestro estilo de vida sea ajustable en función de poder conocerlo más a Él. Cosas como reacomodar la hora en la que nos levantamos y nos acostamos. Yo admito que todavía a mí me encanta dormir, pero hay que ajustarnos a los horarios. O a veces nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy temprano, pero si por la tarde tenemos un tiempo, es búsqueda del Señor. Pero también tenemos que ser disciplinados, porque si nos acostamos tarde y nos levantamos, si nos acostamos tarde, nos levantamos temprano y no logramos que nuestro cuerpo descanse, también podemos sufrir enfermedades. Eh, Podemos poner nuestras alarmas para levantarnos a orar, ajustar el tiempo que dedicamos a ver televisión, a hacer ejercicio, incluso tiempo que pasamos con nuestros amigos y familia, o tal vez tomar en el almuerzo o el café del trabajo para poder apartarnos, orar y leer la Biblia. Todo eso es porque tenemos claro nuestro objetivo, nuestra mayor necesidad, que es conocerlo más a Él. Ahí les invito a que lean Jeremías 9:24. Y así que ya estamos acercándonos a culminar este estudio que el Señor ha permitido. La recompensa al final no se compara con ningún otro premio o logro que podamos obtener. La recompensa es Cristo mismo, es escuchar su voz, es ver su rostro resplandeciendo como lo hizo Juan en la isla de Patmos, es decir, que caminamos sobre el agua como Pedro, es escuchar la voz del Padre diciendo, esta es mi hija amada en quien me complazco. Muchas de nuestras luchas y temores se deben a que no hemos pasado suficientemente tiempo con Él para poder escuchar la palabra de verdad. Le vuelvo a leer esa parte porque dice, muchas de nuestras luchas, debilidades, tristezas, enfermedades, y póngale las que ustedes les quieran poner, es porque todos nuestros temores se deben a que no hemos pasado suficientemente tiempo con Él para poder escuchar la verdad. Quiere decir que no nos estamos relacionando con Dios, no estamos teniendo intimidad con Dios, porque para Dios hay que darle un tiempo de calidad. No con esto te estoy diciendo que tienes que durar las 24 horas leyendo. No, porque el Señor quiere un tiempo de calidad. A veces queremos leer la Biblia y la leemos y suena el teléfono, nos llama nuestro padre, nos llama nuestra amiga y no podemos tener esa intimidad personal con Él. Entonces a veces nos toca sacrificar el tiempo. ¿De qué manera lo podemos sacrificar? Si quizás todos duermen a las 3 de la mañana, ¿por qué no poner la alarma a las 3, 3:30? Ah, es que el sueño es muy sabroso, el frío es muy rico. Sí, eso es muy rico. Pero que tú hagas un sacrificio para Él, eso tiene recompensa. Y paso a leerles también esta palabra en Apocalipsis 3, palabra de Dios para todo, cuando la encontré ayer, justamente en la mañana, y hice la comparación. Y fíjense ha sido la versión que más me llamó para poder desarrollar lo que el Señor de alguna otra manera quería ministrarme a mí primeramente. Y dice, carta a la iglesia de Sardis. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Todos ustedes que están allí, que quizás no puedo ver sus nombres, el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos en lo oculto y en lo visible. Pero este le hablaba a esta iglesia, pero nosotros no estamos alejados de esta realidad. Porque miren, fíjense lo que dice.
Parecen estar vivos, pero en realidad están muertos. Y cuando yo leía esa palabra, me acuerdo de una hermana que muchas veces en sus oraciones dice, son sepulcros blanqueados. Wow, tenemos tanta apariencia de estar bien y de gloria a Dios y me encuentro en victoria, pero estamos muertos. Y solamente eso lo revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hoy el Señor te está invitando a que realmente seas intencional con Él. Dice, ya tus buenas intenciones, fíjense que ahí habla de las intenciones, ya tus buenas intenciones están casi muertas. O sea, quiere decir que durante ese pueblo y todo lo que estaban haciendo para la congregación, a pesar de que lo estaban haciendo por hacerlo, no había intención de Dios, o sea, no había la intención de darle lo mejor a Dios, de buscar a Dios. Y yo veo que el Señor me ha cambiado todo esto, porque a veces uno dice, voy a hablar de esto y de aquello, pero el Señor le ha placido hablarlo de la forma tan detallada que yo estoy hasta sorprendida, porque lo que Él me ministraba anoche no se compara con lo que Él me está mostrando. Así que el Señor nos está invitando a través de este versículo, dice, despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Mientras tú y yo, por la misericordia del Señor, nos esté otorgando hálito de vida, es porque todavía tenemos cosas para hacer para el Señor y cosas de bien, cosas que sean que sea lo mejor, que sea lo bueno, que no le demos la sobra al Señor. Y por ahí está la palabra que habla de eso, o sea, no de lo que me sobra, sino de lo que abunda, porque cuando le damos lo mejor a Dios, el Señor se encarga de nuestras preocupaciones o de nuestras debilidades o de nuestras ansiedades o de todo lo que pueda estar detrás de nosotros. Porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Tenemos obras por hacer. Quizás es tu familia, quizás es tu padre, quizás es tu hija. Hay cosas que todavía nosotros tenemos que hacer aquí mientras estemos todavía respirando. Porque mire cómo termina este versículo. Dice, así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. ¿Qué cosas debes ajustar para pasar más tiempo con él? Pues esta no, les voy a dejar 2 puntos. Si quieren, pues ustedes le piden más al Espíritu Santo que les dará sobreabundantemente. Dice, el Señor tiene una recompensa. El ser intencional y buscar y anhelar y tener ansias por estar en su presencia. Fíjense que en Ezequiel, que me está viniendo ahorita a la mente, dice que cuando él iba a las profundidades de los metros, dice que cuando ya llegaba puedo decir, como a un cierto límite, ya él no podía caminar sobre las aguas, sino que ya era profundo, él tenía que nadar. Pero si tú y yo vamos, como dije en la oración el día jueves, si nos colocan en el mar y nos dicen, camina hacia el agua y tú vas caminando y llega un momento que tus pies no se van a sostener sobre la tierra, pero para que tú te puedas sostener sobre las aguas, tenemos que tener una confianza. Y en la visión que Dios le mostraba a Ezequiel, dice que él tenía que ir a nado, o sea, él tenía que estar nadando, pero que por medio de esas aguas impetuosas que muchas veces se tornan dentro del mar o dentro de esos ríos, solamente se puede dar por tener la confianza anclada en Dios y en su palabra. Y otro dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Y le quiero regalar la última lámina que dice, propósito de año nuevo 2025. Ser intencionales con Dios. Ese es el propósito para este nuevo año 2025. Ese es el propósito de Desiree para este año 2025.
Aunque no hemos culminado el año 2024 y mi intención tiene que ser diaria y a partir de ya, a partir de este momento, debemos ansiar que este propósito de este nuevo año que el Señor va a otorgar, seamos intencionales con Dios. Así que les doy las gracias porque solamente en su presencia y en su palabra podemos permanecer. Que en esta noche la gracia, el favor y la buena voluntad del Señor les permita ansiarlo, anhelarlo, buscarlo, profundizar su palabra. Que no procrastinemos. Esa era la otra palabra cuando escuchaba los que le mencioné al principio, antes de que iniciáramos este servicio. Esa palabra también me llegó. ¿Cuánto de muchos de nosotros eh, decimos que vamos a leer un libro de la Biblia y a mitad del camino, porque viene una vicisitud muy fuerte, porque sí vienen vicisitudes fuertes en nuestras vidas, abandonamos? Como el Señor me hacía ver también en la oración, nosotros tenemos la Biblia, pero la Biblia está llena de polvo porque no la abrimos, porque no la anhelamos, no es lo primero que queremos comernos. Y, y le doy gracias a Dios porque Dios permite que se acerquen muchas personas y que te estén ahí como llevándote como a ese hombre que lo traspasaron por los techos para llevárselo a Jesús. Que tengamos amigos. De verdad que les dije, ya les estoy diciendo, esa fue la prédica del viernes. Una amistad genuina, ser genuino en todo y el Señor pues nos otorgará. Así que les invito a que hoy nos tomemos de la mano en las iglesias de Cristo Unida para que realmente busquemos. Mis hermanas decían temprano que el Señor a veces nos tiene aquí, pero nos tiene aquí por un periodo, por un tiempo. No lo sabemos, pero y no es porque nosotros querramos irnos a otras congregaciones o buscar, porque el Señor no nos va a llevar de un sitio a otro si no estamos preparados. Entonces, si tenemos la oportunidad que aquí nos están dando el alimento, pero no es un alimento que con ese solamente nos debemos quedar, sino que debemos buscar más, pues entonces el Señor aquí, en las iglesias de Cristo Unida, nos hará crecer, nos hará reverdecer y nos hará que realmente seamos intencionales con Él. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias.